Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Buenos días, bienvenidos todos a su programa Daya Modo Mamá Radio. Yo soy Dayana Rodríguez y me consiguen en las redes como @Daya Modo Mamá. En los controles de la mañana tenemos en dirección general Carolyn Méndez, dirección de producción Brian Agros, ingeniería de sistemas Antonio Calderón, coordinación de operaciones Roxibel Materano, control técnico Leonardo Uzcategui, nuestro CEO fundador Rafael Casella y quien les habla, su presentadora Dayana. Hoy voy a tener un tema que causa bastante controversia y a veces es muy difícil de manejar con nuestros niños. Hoy vamos a hablar sobre sexualidad. Me va a estar acompañando María Gabriela Ríos, conocida en redes como @psico.play. Manténganse conectados, ella nos va a ayudar a entender todo este mundo de cómo tratar el tema de sexualidad con nuestros niños y nos va a responder todas aquellas dudas y preguntitas que fueron apareciendo, que me fueron avisando por las redes sociales. Así que manténganse conectados que ya volvemos. Y volvemos con nuestro programa de hoy sobre Hablemos de Sexualidad con nuestros niños. Me acompaña María Gabriela Ríos de @psico.play. Bienvenida María Gabriela, gracias por estar aquí. Hola Dayana, buenos días. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo súper feliz de compartir este espacio. No, muchas gracias, porque además sé que es un tema que es súper controversial, ¿no? Porque además, bueno, cada quien va por cómo fue criado, por lo que va creyendo, por lo que vas viendo. Y entonces muchas veces este es un tema difícil, porque en nuestras épocas yo no recuerdo que me hayan hablado absolutamente nada sobre sexualidad. Uno fue aprendiendo en educación para la salud en el colegio. Literal. Totalmente. Yo siento que hay muchas conversaciones que se han tenido como que adelantar porque el tema del auge tecnológico y del bombardeo constante de información y el acceso a veces ilimitado que tienen los niños a estos elementos, pues hace que tengamos que explicar cosas adelantadas que en nuestra época pues ni remotamente se nos pasaba por la cabeza. Ciertamente, el uso de la tecnología hoy en día les abre demasiados caminos que tal vez no deberían de recorrer aún. Gaby, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Hace cuánto estás metida en el mundo de la psicología? Bueno, mira, yo soy psicólogo infanto-juvenil, trabajo en Barquisimeto, Venezuela, en un centro de atención psicológica y multidisciplinaria que se llama Proyecto Creces. Okay. Me gradué en el 2014 aquí en Barquisimeto en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y en ese mismo año empecé a trabajar aquí en Proyecto Creces. Y bueno, mi pequeño bebé que es Psicoplay, ya tengo 3 años con él. Ok. Bueno, Gaby, vamos a entrar un poquito porque ayer yo coloqué un post y que, bueno, algunas dudas, aparecieron millones de dudas. Entonces, bueno, vamos a comenzar para aprovechar porque el tiempo en radio es reducido. Gaby, ¿desde qué edad hablo con mi hijo de sus partes privadas? De que su cuerpo es suyo, que no se debe dejar tocar por cualquiera, todo esto. Mira, aunque suene una edad temprana, a partir de los 2 años, que los niños empiezan con ese proceso de curiosidad y de explorarse, ¿verdad? Porque empiezan a reconocer algunas partes de su cuerpo, es importante empezar a hacerlo, sobre todo en el momento del baño, ¿no? Empezar a decir, incluso delegar que ellos mismos sean quienes se enjabonen sus partes. Nosotros podemos estar supervisando y monitoreando, pero lo ideal es que ellos mismos empiecen a conocer y exponerles que esas son sus partes privadas y que nadie, ni siquiera mamá y papá, deben tocarlos sin su consentimiento.
o en una situación que no sea, por ejemplo, apoyar a la hora de bañarse o a la hora de limpiarse luego de hacer las necesidades. Ok, Gaby, una pregunta hablando de esta parte. Los genitales de los niños debemos nombrarlos por su nombre, porque bueno, por ejemplo, cosas de mamá, el pichirilo, el pirulín, el chucuchuco, en mi caso el pichirilo. Sí, pasa mucho que que les ponemos como el nombre, vamos a decir, coloquial, pero la verdad es que hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Ok, Porque a la hora de que ellos se enfrenten a una realidad, no va a salir el pirulincito, la cosita, la coquita, sino va a ser la vagina, va a ser el pene, el ok, trasero, los senos y la boca, porque la boca también es una parte privada. ok. Eso es importante, porque la gente se va nada más por el tema de la genital, pero también es importante. Bueno, también ayer estábamos conversando sobre esto, sobre el tema de los besos en la boca, que a veces lo hacen en casa, entonces después ves a tu hijo en el parque dándole besos en boca a otro, pero ¿qué estás haciendo? Porque para ellos es normal. O sea, siento que lo verán como si lo hago en mi casa porque no lo puedo hacer con mis amigos. ¿Qué opinas de esto, Gaby? Mira, este es un tema bien controversial porque a veces hay situaciones familiares y de crianza que es como, bueno, pero es que mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, mi abuelo lo hacía, pero la verdad es que es súper inadecuado porque es que además los adultos tenemos bacterias que los niños no tienen y que además de, digamos, de la parte biológica, es la parte de que si mi mamá o mi papá me besa en la boca porque me ama o porque me quiere, si yo quiero a mi mejor amiguito, así sea del mismo sexo, entonces esa es una manera de demostrar cariño. No soy capaz como de discernir entre lo que es adecuado o lo que no es adecuado. Entonces es muy importante de repente tomarnos el momento de que hay muchas otras formas de mostrar cariño que no es tan privada o tan íntima como un beso en la boca. Claro, sí, sí, es cierto. Eso sí, bueno, yo sé que eso es una de las más controversiales, que es el tema de, bueno, es mi hijo y tal, pero entonces lo ves en la calle y dices, pero ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué hiciste eso? No lo hagas. Es un temita. ¿Y de qué forma le puedo yo explicar a mi hijo del tema sexualidad? Porque es tan difícil. Yo me acuerdo que yo tengo una primita que cuando estaba más pequeña y me preguntó una vez, ¿qué es una lesbiana? Y yo que tenía como 6 años ella, y yo así que, bueno, ¿cómo puedo comenzar a hablarle a mi hijo sobre el tema sexualidad? Mira, en el momento en el que empecemos a explicarle cuáles son sus partes privadas, que nadie, absolutamente nadie, ni mamá ni papá puede tocarlo sin su consentimiento, porque normalmente los casos de abuso vienen de personas muy cercanas porque juegan un poquito con esto. Ujú. Empezamos a hablarles también de, bueno, ahorita se adelantan también muchos temas, quizás eso no sea a los 2 años, a los 3, pero ya cuando empiezan a meterse en redes sociales, digamos a los 7, a los 8, por lo menos en TikTok, pues ya empiezan a darse cuenta de que es una lesbiana, de que es un homosexual, de que es transgénero, de que es pansexual, o sea, de que tantas cosas, porque ahorita hay tanta diversidad en la sexualidad que hay muchos temas que debemos tocar. Entonces, es como explicarles en verdades que ellos puedan manejar, ¿no? Ah, mamá, yo Claro, vi a 2 personas, a 2 mujeres dándose un beso en la boca. Bueno, sí, mi amor, eso es un tema que ahorita es bastante, digamos que común, entonces eso se llama lesbiana, que es una mujer que le agrada a otra mujer. Mamá, pero no tiene que ser un hombre y una mujer. Bueno, sí, mi amor, normalmente en líneas generales eso es lo que más podemos ver, sin embargo, a veces puedes ver a algunas personas haciendo eso y simplemente tenemos que respetarlo. Entonces, ¿qué piensas tú sobre eso? Entonces, bueno, dar una postura sin atacar o sin de repente desmeritar lo que pueda sentir otro. claro, claro. No, eso está chévere, porque pasa, los niños ahorita es lo que hablamos de la tecnología, que con la tecnología entran muy rápido en temas que a lo mejor uno no está esperando que tu hijo te haga X preguntas sobre eso. Y a veces uno dice, wow, ¿y ahora cómo respondo? Bueno, entonces, bueno, nos vamos con la cigüeña. Mira, ahí vienen tantas cosas mágicas. El hada de los bebés y cualquier cantidad de cosas he escuchado que yo digo, Dios, mi hijo sí es el tema de la semilla en el estómago. Y bueno, ya por ahí yo me metí. Pero es difícil, son temas difíciles, son complicados de tratar. Gaby, ¿y cómo le digo qué está bien y qué no está bien? Mira, eso también es súper relativo, ¿no? Porque es Ok. un término de estar bien o no estar bien, es subjetivo. Yo creo que es más válido de alguna manera el establecer de que las cosas que te hagan sentir incómodos, porque por ejemplo, en Venezuela somos una cultura bastante amiguera, sociable y de contacto físico. Todo el mundo se da un beso, Ujú. un abrazo. Bueno, quizás ahorita en pandemia no, pues, pero en líneas generales
Entonces hay niños que deben establecer su límite. Si a mí no me gustan los abrazos, nadie puede obligarme a dar un abrazo. Si a mí no me gusta dar besos, nadie debe obligarme a dar besos. Claro. Yo puedo hacer un gesto con la mano, puedo hacer un gesto con la cabeza, puedo lanzar un beso, puedo saludar así, e igual no estoy siendo irrespetuoso, Claro, sino que sí, a estoy veces dando pecamos como un padres. límite. Ujú. Porque saluda, no seas maleducado, te está dando un besito, dale un besito. Yo fui una que hacía eso y hoy en día no lo hago. Y me ha tocado escuchar, ay, es que él, ay, amargadito y tal, no sé qué. Yo, pero es que si no te conoce, ¿por qué te tienes que estar dando besos y abrazos? Uno cae después en cuenta de eso. No lo Exacto. conoce. Y que Yo no. además entonces ahí normalizamos el respeto a los adultos. Entonces, como yo lo tengo que respetar, entonces viene un desconocido, no es amigo de mamá, no es amigo de papá, no es amigo de nadie, y se me Claro, acerca para que le dé un beso, para que me acerque a él, para mostrarme un perrito, para darme una chuchería. Y entonces el niño va a ceder, porque entonces mi mamá me dijo que yo tengo que respetar a los adultos, o que si los adultos me dicen algo, yo lo tengo que ujú, hacer. Y cuando claro, estamos pequeños, no tienen la capacidad de discernir entre aquello que está bien y aquello que no. Entonces es un poco como también reforzar esas sensaciones, porque a veces pasa que hay personas que nos dan un buen feeling y otras que no. Y los niños son súper sensibles a eso. Hay niños que puede ser alguien que vean con frecuencia y resulta que son temerosos, que se esconden detrás de mamá. Y no significa que nos vamos a volver paranoicos, sino estar alerta porque, bueno, hay algo en esa persona que no le agrada y eso es totalmente respetable también. claro. Sí, respetar los límites del niño. A fin de cuentas, ellos también tienen los suyos. Gaby, y ahora que estás tocando este tema, ¿cómo puedo yo notar que mi hijo puede estar pasando por una situación de abuso sexual o de que algo está pasando? Mira, hay algunas señales emocionales y conductuales que nos pueden dar como un auge de esto. Por ejemplo, Ujú. a veces pasa mucho que cuando se van a bañar, o sea, cuando nos estamos bañando, cambiando de ropa, o que hay un momento así de intimidad, el niño suele tener como cierto recelo. De repente hace un gesto. A veces son cosas muy que parecen imperceptibles, Ok, pero que haga un gesto que no quiera, que de repente rechace algún tipo de figura masculina o femenina, según sea el caso, de repente que sea muy extrovertido y de repente empiece a ser introvertido por algo que no explique, de repente que estén pasando otro cambio, que de repente esté un poco erotizado o sexualizado, ¿en qué sentido? Empiece de repente a ser más consciente, quiera tocar las partes privadas de otro, empiece a modelar con los juguetes. ok, También eso a veces puede pasar, que empiezo a jugar con las muñecas y hago un gesto como el que yo estoy padeciendo y simplemente lo estoy modelando. Por eso el juego es tan importante en los niños. A veces pasa que empezamos a notar, por lo menos en el caso de las niñas, algún flujito vaginal que es un poco irregular, porque a veces están pequeñas y no deberían estar pasando por eso. Entonces, no significa que nos vamos a volver paranoicos, pero los niños nos van dando pequeñas señales de cosas, sobre todo conductualmente cambian de ser muy extrovertidos a ser muy introvertidos. Entonces, es no volvernos paranoicos, pero sí estar alerta. De repente, cómo se comporta cuando vamos a algún lugar en particular o cuando estamos cerca de alguna persona en particular, porque siempre suele ser alguien cercano. ok, sí, ok. Ya yo quedé paranoica, estoy así. Vas a empezar a ver todo lo que hacen. Te lo Oye, juro, quedé así, y dije, ok, ok, ok. Uno ya empieza a buscar en el suyo, ¿sabes? Empiezas a pensar, no, bueno, esto no, esto tampoco, pero bueno, ya tengo ahí, tú sabes, la información, porque es tener la información sin volverse loco, exactamente. Bueno, tenemos que ir a un pequeñísimo corte y ya volvemos con María Gabriela Ríos de @5.play. Nos vemos ahora. Y volvemos con nuestro programa de hoy con María Gabriela Ríos de @psicoplay. Estamos hablando sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Gaby, hay otro tema aquí, el de hipersexualización. Vamos a hablarle un poquito a la gente de qué es, dónde podemos verla, a adentrarnos un poquito en este tema. mira, la hipersexualización es cuando
de alguna manera como adultos impulsamos o hacemos que los niños hagan cosas como un poco adelantadas a su edad, ¿no? Se ve un poco en la forma de vestir. No significa que se tengan que vestir como nosotros, con unos vestidos gigantes, con unos... No, pero a veces los niños, sobre todo las niñas, utilizan ropa que no es adecuada para su edad. Empiezan a usar taconcitos a muy temprana edad, o camisas muy cortas, o chores muy cortos. Y no significa que con esto promuevan o no la respuesta de una población masculina ante eso, sino que además los adelantamos a las etapas y los enseñamos a mostrar cosas que vienen siendo parte de su intimidad y de sus partes privadas, o cuando desde pequeñitos empezamos a decirles: ay, fulanito y sutanito se llevan muy bien, son noviecitos, se dan un besito, y entonces ahí normalizamos unas cosas, o los varones, ¿y cuántas noviecitas tiene? Así como si primero uno tuviera que tener varias, y segundo, como si a los 3, 4 años están listos para tener una novia. Entonces, empezamos o con las canciones, el reggaetón, y los vemos en las fiestas, y los niñitos bailando reggaetón de una manera real. No significa que tengan que poner Barney, pero tenemos que adaptarlos también a que vivan sus etapas. O por lo menos en TikTok, que las niñas se mueven de una manera súper sexual, y la verdad es que en el fondo ni siquiera saben lo que están haciendo, sino están cumpliendo un challenge que es popular o un trend. Entonces es un poquito como adaptarlos a las etapas y a quemarlas, porque entonces después crecen y empiezan a tener conductas que entonces después son inadecuadas, y entonces empezamos a preguntarnos el por qué. Sí, sí, van acelerados por la vida, como digo yo. Yo cada vez que me consigo, te lo juro, un reel o un TikTok de una niña que uno las ve y dice, tiene como 8 años, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está tu mamá? Yo siempre todos que los veo digo, ¿dónde está tu mamá? Porque de verdad me desespera, a mí me desespera de sobremanera, porque es eso, no estás disfrutando la etapa que te toca disfrutar, te estás adelantando algo que no corresponde a tu edad, pero bueno. Es como ayer te decía, cada loco en su casa con su tema, y uno tampoco se puede meter porque la gente también se pone, uno habla es como dices tú, como profesional, ya queda en ellos si lo agarran o no. Exponen, y además que se exponen, porque cuando yo subo un contenido, cuando tú lo haces, cuando yo lo hago, cuando cualquier persona lo hace, ese contenido deja de ser tuyo y Claro. pasa a ser de dominio público. Entonces, si yo tengo a mi hija de 8 años, 9 años, con una ropa sexy, con unos movimientos bien sensuales, es verdad, a lo mejor se ve bellísima, a lo mejor es súper linda la niña, y no digo que no lo sea, pero también la exponemos a que hay un universo de personas que la van a ver. Y que la maldad existe, Gaby. Exactamente. Y entonces hay un grupo de pedófilos increíble, increíble, o de adultos que se excitan con niños. Entonces es que yo estoy dándole contenido. Claro, Entonces, sí, le estoy poniendo todo en bandeja de plata, como dicen. exactamente. No significa que no podamos subir en las redes. Yo puedo hacer el challenge porque me parece súper genial y quiero hacerlo, pero no necesariamente tengo que subirlo a las redes. Puedo hacerlo para mí y para mostrárselo a mi mamá. Mira qué bien me salen los pasos. Y no necesariamente tengo que mostrarlo al público, porque yo no sé a cuántas personas llega eso. Claro, por supuesto, por supuesto. Y hablando de esto, ¿cómo le enseño yo a mi hijo? Límites, Gaby. ¿Cómo trabajo el tema de límites con mi hijo? De no te puedes dejar, no. Bueno, yo sí soy medio paranoica, debo decir. Mi hijo se baña solo. O sea, mi hijo tiene 5 años y desde los cuatro, yo le enseñé a él, bueno, vamos a entrar a la ducha estando yo afuera, pero ok, la cabeza por acá, por allá, y ya mi hijo llega al punto que se baña solo estando yo fuera de la ducha sin tener que tocarlo. Porque le he enseñado eso también por el tema de que ahora estamos en cuarentena, estuvimos 1 año y medio sin colegio y va a empezar el colegio. Entonces, mi hija, que está acostumbrada a que estoy siempre en la casa y tal, no ha estado conviviendo con otros niños como lo hacía cuando estaba en el colegio. Y digo, oye, es como volver a empezar de cero. O sea, yo siento que esto retrocedió un montón. Y entonces va a llegar así como un pajarito y que, ajá, ¿y ahora qué se puede y qué no se puede? Y sí, me causa cierto, porque también están en una edad en donde están descubriendo cosas, donde empiezan a sentir cosas. Entonces, uno, ¿sabes? Está ahí como alarma. Bueno, déjame, por si acaso, mira, esto no, esto solamente en caso de que necesites o moleste o algo. Uno lo trata de trabajar, pero como trabajo bien los límites con mi hijo sin ser una paranoica. Bueno, ahí hay 2 cositas. Rapidito digo que en la edad preescolar es normal el tema de la exploración. Hay niños que tocan su cuerpo y eso no es sexualizado, no es morboso, no es erótico, es cuestiones de descubrimiento. Entonces, no significa que debamos permitirlos y aplaudirlo o promover que lo haga constantemente, pero es algo esperado porque empiezan a descubrir y hay niños más curiosos que otros.
Entonces ahí simplemente es como regular cuándo lo podemos hacer y cuándo no, y cómo eso como que afecta a mi intimidad. Con el Ok, tema de los límites, hay muchos cuentos, yo te puedo pasar varios para que después tú los compartas, o sea, como los nombres. ok, Incluso se llama Sexo, que es ok. ideal para explicar como todo este tema de la sexualidad, porque va desde el sexo como género hasta todo el proceso de cambios que vamos transitando durante la vida. Y hay juegos que de repente podemos incorporar en casa de quiénes son personas seguras y quiénes son desconocidos. Las personas seguras es las personas con las que nos sentimos cómodos y podemos confiar. En casa, mamá y papá, siempre que me hagan sentir cómodos. En el colegio, la maestra o la coordinadora o la directora, sin embargo, solamente en el colegio. Si yo me encuentro la maestra en el centro comercial y me dice que me vaya con ella, ahí no es una persona segura porque o sea, no necesito que me ayude en ese momento. Ok. O el profesor de tenis si estoy en el tenis, o el de natación si estoy en natación. Entonces es empezar primero a construir. A mí me gusta mucho hacer una actividad con los niños, es como dibujar la silueta de la mano, ¿verdad? Ujú. Y entonces aquí colocamos no, así como en la palma, ¿no? Y en cada dedito colocamos algo que no nos gusta. Claro, cuando están muy chiquiticos nosotros lo escribimos, ¿no? Entonces de repente primero ahí descubrimos muchas cosas. A mí no me gustan los abrazos, los besos, las cosquillas, no me gusta cuando me abrazas muy fuerte, no me gusta cuando me alas el pelo, cosas que tengan que ver como con el contacto físico. Y hacemos como un semáforo. El rojo significa que no lo permito y el verde significa que lo permito. Y entonces empezamos a ver, bueno, si viene no sé, el portero del colegio, y te acerca y te dice que te acerques que te va a mostrar un perrito súper chiquitico y súper cucho, ¿y tú qué tienes que hacer? ¿Nos tenemos que ir con él o no? Y entonces ahí vamos jugando. Si el niño dice que sí, le decimos, sí, mi amor, yo sé que tú tienes muchas ganas de ver al perrito, pero el portero del colegio, aunque lo veamos todos los días, es una persona desconocida. ¿Tú sabes dónde vive el portero del colegio? No. ¿Y sabes qué hace él en su tiempo libre? No. Entonces es una persona desconocida. Lo podemos saludar, buenos días o hola, pero no vamos a establecer un contacto. Y así vamos haciendo con muchas situaciones. Si de repente un amiguito quiere darte un beso en la boca, o de repente un amiguito te dice que lo acompañes al baño, y ahí de repente vamos, y es a través del juego, porque los niños aprenden lúdicamente. Entonces hacer un circulito rojo y un circulito verde, ir jugando con ellos así como pegado en una paletita, y es algo que podemos hacer súper fácil y nos puede ayudar a que ellos entiendan lúdicamente cómo decimos que sí, cómo decimos que no, en función de mis necesidades, que no necesariamente son las mismas del otro. Claro. No, está buenísima. Esa idea me encantó, me encantó. La voy a trabajar con Titi, está súper chévere. Bueno, a mí me pasó ayer que fuimos al veterinario y una muchacha me empezó a hablar y yo comencé a responderle y mi hijo dijo, mamá, no la conoces, no puedes hablar con ella. Y yo dije, sí, hijo, tienes razón. Y la muchacha me vio y me hizo así como que muy bien. Pero sí, son esos límites que uno va creando como padre para también cubrir a nuestros hijos, porque es su seguridad a fin de cuentas. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con María Gabriela Ríos de @psico.play por aquí por TNO. Manténganse conectados. Y volvemos con nuestro programa de hoy sobre manejar el tema de sexualidad con nuestros hijos con María Gabriela Ríos de @psicoplay. Gaby, ahora bueno, vamos con las preguntitas así que son como más individuales, siento yo, pero que sirven para todos. Hay Bueno, una que me preguntó que qué hago si mi hijo nos descubre teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo le explico? ¿Qué mira, tema? sí, qué tema. Yo creo que lo principal es intentar en la medida de lo posible, si el niño duerme con los papás, no mantener relaciones sexuales en el mismo cuarto, aun cuando sintamos que ellos están dormidos. Todos esos estímulos auditivos y sensoriales, él los percibe, aun cuando esté durmiendo. Entonces, hay muchas otras partes de la casa que de repente pueden utilizar, ¿no? O establecer el hecho de que él tenga su propio espacio.
Claro, O sí, de sí. repente si duermen en otro espacio, cerrar la puerta con llave, ¿no? Porque bueno, o con seguro. De repente son cosas, o enseñarlo de, bueno, tenemos que tocar la puerta antes de entrar. Cosas de repente como para prevenir este tipo de situaciones. Si ya sucedió, ¿verdad? Y tenemos como que de repente qué era lo que estaba pasando, a veces en verdad es que ellos puedan manejar, ¿no? Bueno, mamá y papá se quieren mucho y estaban teniendo un momento en donde se estaban demostrando un poco ese amor. Mamá, entonces yo también puedo hacer eso con mis amiguitos. No. No, amor, no podemos hacer eso porque eso es algo entre tu papá y yo, porque somos Ok, adultos y porque nos queremos y porque nos demostramos así el cariño. Amor, ok, pero es que yo quiero mucho a fulanito, sí, mi amor, pero hay otras maneras. Mira, tú puedes darle un beso, puedes darle un abrazo, puedes compartir tu merienda, puedes compartir tu juguete y ahí de repente vamos discriminando que hay formas para todo. Tú ves que yo de repente le doy besos a mis amigas o a tus tías. No, ah, bueno, porque yo con ellas me demuestro el cariño diferente y ahí de repente vamos marcando la diferencia entre lo que él vio y lo que de repente puede modelar después. ok, sí, eso es un temita eso. Acá hay otra preguntita. ¿Qué hago si descubrí a mi hijo masturbándose? Mira, la verdad es que somos los adultos los que nos escandalizamos y los que sexualizamos ese momento. No Ok, significa que "Ay, vamos a promoverlo", no, pero en el momento en el que ocurra, más allá de regañar, de castigar, de penalizar, es entender qué es lo que estaba sintiendo. Bueno, mi amor, noté que te estabas tocando tus partes privadas. ¿Sucedió algo y por eso quieres tocarlas? O te pican, o de repente te duele, tienes alguna molestia. La mayoría de los niños en estas situaciones dicen, ah, es porque siento unas cosquillitas. Y bueno, ok, es la sensación que se genera cuando uno toca sus partes privadas. Entonces, sí, mi amor, yo sé que a ti te da unas cosquillitas y a ti te gusta esa sensación, pero no podemos hacerlo todo el tiempo ni delante de otras personas. Y claro. entonces ahí, al igual que en la vez anterior, empezamos a discriminar. Bueno, ¿a ti te gusta comer chocolate? Sí. ¿Y podemos comer chocolate todo el día? No. Entonces hay momentos para hacer todas las cosas. Y ahí de repente vamos marcando como una pauta y enseñando que hay otras cosas que también nos generan placer o disfrute y no significa que las vamos a hacer todo el tiempo. Entonces, más allá de castigar o de penalizar, o Dios mío, este niñito pecador, es como entender que para ellos es exploración. Quizás a lo mejor nosotros no lo hicimos, pero era una época en donde quizás la sexualidad no estaba tan fluida como ahora. O bueno, hay niños que simplemente son más curiosos que otros. Ok, ok. Gaby, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este tema de las cosquillitas, yo recuerdo, bueno, que en su momento, bueno, en su momento y todavía lo dicen, que si tú ves que tu hijo se está tocando o algo, que no le digas tampoco, no, eso no se hace y tal, no sé qué, porque, ay, que después va a pensar que es malo que se toque sus partes, que no. ¿Cómo? O sea, pregunto porque el mío, por ejemplo, mi hijo tiene 5 años y Tiago literalmente pasa todo el día, si él está en interiores, porque a él parece que en la casa los pantalones le pican. Y yo paso todo el día, ponte el pantalón, ponte, porque yo sé que cuando él tiene el pantalón no está todo el tiempo agarrándose, pero si está en interiores, tú lo ves a él va caminando agarrándose el interior. Todo, entonces es la cosa de que tampoco quiero estar con ese fastidio, o sea, Tiago, suéltate, ya, deja, no sé qué. Entonces quería saber esta parte, cómo uno la maneja, porque entiendo evidentemente que es que siente algo, uno lo sabe, pero no sé bien cómo manejar el tema. Dios mío, a mí me estresa, Gaby. Pero mira, es como enseñarlo a darse cuenta o a buscar él solito como otras formas de entretenerse, porque normalmente a veces lo hace que Distraerme. están ociosos. Y porque de repente estirarme el pene o tocármelo es algo que X, pues así Sí, como de sí, repente yo yo puedo lo veo hacer un así, como movimiento, que, te ay, puedo está viendo hacer televisión y de repente está distraído ahí y empieza a jorungarse, como digo yo. y entonces es un poquito de establecer, mira, mi amor, estamos en la casa, te puedo ver yo, te puede ver y nombras a las personas como las que conviven y esas son tus partes privadas, no podemos ver las cosas que haces. Ok, Cuando tú estés en el baño y te estés limpiando porque te estás bañando, o de repente cuando hagas tus necesidades, entonces sí tienes que tocarte el trasero, tienes que tocarte tus partes porque debes asearte. Pero en el resto del tiempo no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué otra cosa te gusta? Ah, bueno, de repente, mamá, es que me aburro. Bueno, ¿qué otra forma tenemos para desaburrirnos? Entonces, de repente, ah, bueno, mira, puedes hacer así en tu cabello, puedes hacer así, puedes hacer así. Y de repente vamos ligando otros elementos que él pueda tener que lo desplace un poco a eso. Y ok, fomentar la conversación sin juzgar y sin alterarnos. Mi amor, ¿por qué te tocas?
Es que sientes algo en tu cuerpo, es que te pica, es que sientes una incomodidad, es que te molesta el interior, o es que simplemente te da curiosidad a ver qué pasa cuando lo estiras o no lo estiras. Ok. Entonces, ahí de repente fomentando eso nos vamos a dar cuenta primero de qué pasa por su cabecita y qué es lo que perciben todas estas situaciones. Y segundo, vamos a decir como que la causa, qué es lo que nos va a permitir direccionar por vías diferentes. Ok, sí, yo le doy un termo de agua. Cuando lo veo, le digo, ¿no quieres agua? Porque él toma muchísima agua. Entonces, bueno, sí, agarra el termo y como que se le olvida lo que estaba haciendo, ¿sabes? Como para llevarlo hacia otro lado, cambiarle la dirección. Pero sí, a veces te lo juro que lo veo y digo, Dios mío, pero ya está, hijo, ya. Y trato de ignorarlo, de no ponerme tan necia con eso, pero cónchale, a veces es desesperante. Ahora que hablaste de la parte de bañarse, Gaby, porque esa es otra controversia de me baño con mi hijo o no me baño con mi hijo. Yo me bañé con mi hijo hasta que él tuvo menos de 2 años, literal, y empecé a bañarlo solo. Pero sé y conozco de gente que aún se bañan con sus hijos, sus chamos grandes. ¿Qué opinas de esto? Como psicólogo, qué recomiendas sobre esto? Mira, ahí pasan dos cosas. Primero, desde que el niño nace, uno fomenta un apego con él, seguro o inseguro, según lo que uno mantenga. Ok, Lo seguro sería que él sepa que siempre va a contar contigo y que en ti va a conseguir la seguridad y el confort, pero él puede realizar cosas por su cuenta. ok, Y el apego inseguro es los niños que necesitan la presencia de mamá o papá para desenvolverse cotidianamente. Yo necesito tocarle el pelo a mi mamá para dormir. Yo necesito agarrarle el brazo a mi mamá cuando estoy comiendo o necesito que ella me dé la comida. Entonces, son cosas que fomentan un apego. Con el tema del baño, cuando están chiquitos, yo entiendo que es un tema de comodidad y de rapidez, vamos a salir de esto. claro. A medida de que crecen, vamos a decir a partir de los 3 años, que ya empieza un poco más de conciencia del cuerpo y de esta curiosidad y de esta exploración que sucede mayormente en la edad preescolar, no significa que luego no pueda, pero mayormente es en esta etapa, ya los niños empiezan, no hay morbo y no hay sexualidad, nunca la hay en ninguna de sus acciones, pero puede pasar que de repente él quiera tocar por lo menos los pechos, o porque si es niña porque son diferentes, y si es varón porque tú tienes y yo no, o quiere tocar, si es una niña, el miembro de su papá. Entonces, y no porque haya morbo ahí, sino porque le da curiosidad, porque tú tienes algo externo y yo no. Entonces, para evitar este tipo de situaciones donde vayamos a normalizar o donde ella crea que pueda ver las partes privadas del otro, es preferible empezar a hacer como una separación. Vamos a bañarnos, mamá va a estar aquí o papá va a estar aquí, supervisa que lo haga bien, porque a los 3 años obviamente o le lavas todo el cabello, porque es algo que de repente el chamo va a ser más complicado, pero que empecemos a hacer esa independencia, así como de que se vaya vistiendo solo y poniendo sus cosas solo, para fomentar esto, porque si no después entonces pasa que, bueno, si ya yo vi cómo es mi mamá, quiero ver cómo es mi amiguita, a ver si es igual a mi mamá o no lo es. Entonces se encierran en el baño del colegio o de repente se encuentran a los niñitos con la parte de abajo bajada y empieza aquel ataque de histeria de los adultos y la verdad es que es un proceso exploratorio y dicen, bueno, pero si yo lo hago en el baño con mi mamá, ¿por qué no puedo hacerlo aquí con María? Entonces, Claro. para evitar este tipo de normalizaciones, entonces es importante empezar a separar un poquito las partes que vamos a hacer. Ok, Gaby, ahora que tocaste este tema de en el colegio, una amiguita, ya que vamos a época de clases, esta fue una de las preguntas. Me pusieron, si me entero que un primito o amiguito puede estarle haciendo algo a mi hijo, ¿cómo lo abordo con el colegio o con su papá? Mira, hay que establecer una separación, un límite. Si es familiar, es una situación compleja porque, bueno, puede haber como rencillas o rivalidad en la familia, pero hay que conversarlo. A veces a los adultos se nos hace muy difícil, no, mi hijo no es, seguro fue el tuyo, y Ujú. ahí digamos que ya no podemos hacer, no nos podemos meter en la cabeza del otro, pero tenemos que plantear lo que pasó. Si es algo a nivel familiar, bueno, hermana, tía, cuñada, mira lo que sucedió, me lo contó David, no sé, me dijo que había pasado esto, a ti, Mario, te ha comentado algo parecido. No, a mí no me dijo nada, seguro es un invento. Bueno, mira, es que yo he notado algunas cosas diferentes. Tú no has notado nada diferente en él. Y entonces de repente ya hacemos como el abordaje. Si la otra persona está en negación, hablando en temas familiares, ya ahí no podemos hacer nada, podemos establecer el límite Ok. de vamos menos para allá o cuando vamos, entonces no hay manera de que ellos se queden solos bajo ningún concepto, siempre juegan a la vista de los demás. Si Ujú. es en el colegio, lo abordamos con la maestra.
No, es que esas son cosas de niños. Bueno, para mí no son cosas de niños. Yo le enseñé que Claro. el de sus partes privadas, que no debe dejar que otros las vean, y mira, sucedió esto, yo necesito que lo aborden. Si la maestra, pues digamos, no coopera, entonces con la coordinadora, pero entonces ahí simplemente es como con los canales regulares y estableciendo los límites y enseñándole al niño, mi amor, tú no debes permitir que nadie así te ofrezca un chocolate, un perrito, lo que sea, eso es tuyo y nadie tiene que verlo, tocarlo ni nada. Ok, igual en el colegio, imagino, vamos a directiva, hablamos con dirección, coordinación. Mira, mi hijo me comentó esto para que hablen ellos con el papá, porque es difícil, Exactamente. es un tema difícil que te lleguen. Yo me imagino como siendo el que recibe, ¿sabes? Mira, tu hijo hizo, ¡ah! Uno se queda así como, Dios, ¿qué está pasando? Porque empiezas obviamente a buscar qué pasa en casa, me imagino. Debe ser complicado, es complicado. Y ahí lo ideal es, o sea, yo entiendo la sorpresa y la preocupación a nivel de los padres, pero ahí más allá de enfocar una culpa, es entender qué está detrás, porque es que ese Claro, niño no se levantó un día queriendo bajarle los pantalones al otro. O claro, sea, buscar la que causa. vio algo en internet, vio algo en un videojuego, vio a los papás teniendo relaciones, algún primito grande o hermano grande le mostró un video. O sea, hay muchas causas, pero hay que encontrar la causa, qué es lo que realmente nos va a permitir abordarlo. Porque no es un Ok. día que necesito, ya sabes que me voy a tocar, no, eso pasa, digamos como que curiosamente de un día por alguna circunstancia rozaron, tocaron y se dieron cuenta de que no era desagradable y lo siguieron haciendo. Así pasa con esto. En algún momento hubo un estímulo visual o auditivo que hizo que esto pasara. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Ok, ok. Y bueno, Gaby, para cerrar la última, que esta me la hicieron varias veces, no la quiero dejar por fuera. Esta pregunta lo veo tan normal porque a mí me la han hecho también. ¿Es normal que mi hijo quiera hacer cosas que hago yo como mamá? Maquillarme, pintarme las uñas, usar tacones, todo eso. Cuando dices hijo, ¿es un varón o es en Varón, niña? varón, el varón. Mira, eh, a veces, incluso aquí en la consulta me pasa, ay, tú tienes una casita y entonces mi hijo que va a jugar, bueno, él puede ser el papá, o sea, yo tengo niñitos que ordenan la casa y puede ser diseñador de interiores, o sea, y acomodarlo. Y no significa que eso altere su sexualidad. Ah, claro, que mi hijo se quiere maquillar, bueno, ahí podemos marcar el límite. Bueno, mi amor, primero está muy chiquito, ni siquiera que fuera niña debería maquillarse. Y ahí decimos, bueno, mira, no nos podemos maquillar porque esto es algo que usamos los adultos, esto es algo que usamos las mujeres. Pero a ti te da curiosidad saber por qué pinta. Y bueno, y le mostramos por qué pinta, o de repente por qué pinta las uñas, o de repente, ah, ¿te gustan los masajes? Bueno, vamos a hacer un masaje. Yo te voy a hacer un masaje, después tú le haces uno a mamá. Y de repente vemos que quiere usar la ropa. Bueno, ¿y por qué te da curiosidad la ropa? Bueno, porque es que tú te ves muy bonita. Ah, ahora vamos a ver cómo te verías con la ropa de papá. Y si en casa no está papá, de repente vamos a ver con tu ropa y vamos a probar una combinación diferente. Primero es comunicarse, de ver qué es lo que está detrás, porque nosotros como adultos siempre le damos una interpretación totalmente diferente y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Ay, mamá, es porque yo quería saber cómo hacía esa pintura para pintar tu boca, entonces yo quiero saber por qué pinta. Y entonces nosotros ya nos estamos imaginando el niñito, no sé, transexual. Sí, sí, porque nosotros tenemos información que ellos no. Exactamente, pero para ellos es curiosidad, podemos establecer límites y explicarle, pero no significa que vamos a promoverlo o permitirlo, pero tampoco ahogarnos en un vaso de agua cuando a veces la respuesta es tan pequeñita como que a ellos les daba curiosidad saber qué se sentía estar en unos zapatos tan altos. O sea, Claro. Es más que todo es por ver, exacto, por descubrir qué es lo que mi mamá usa que yo no he usado, pues. exactamente. Ok, bueno, llegamos al final del programa, el tiempo en radio es contado, así que bueno, Gaby, mil gracias por estar aquí, por acompañarme, por ayudarme a ayudar a otras mamás a entender tanto de este mundo. Estoy súper agradecida de que hayas abierto un huequito en tu agenda para acompañarnos hoy. No, vale, gracias a ti, Dayana. Yo súper, súper encantada. A mí este tipo de actividades me gusta mucho porque psicoeducar es parte de lo que yo también hago en mi plataforma. Y es eso, a veces es importante como que conozcamos un poquito más para que tengamos más herramientas, porque en la crianza no hay un manual, es como ensayo y error y vamos siempre aprendiendo constantemente. Totalmente, totalmente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Hoy en los créditos tuvimos en dirección general a Carolyn Méndez, dirección de producción Brian Agros, ingeniería de sistemas Antonio Calderón, coordinación de operaciones Roxibel Materano,
Control técnico, Leonardo Uzcategui, nuestro CEO fundador, Rafael Casela, y quien les habla, Dayana Rodríguez. Nos vemos en un próximo programa. Que tengan un feliz día. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.